Soy el pastor José Juárez de la Primera Iglesia Bautista The Colony en el estado de Texas. Le invitamos a que se suscriba en YouTube y si usted quiere más información puede buscarnos en la página web pibthecolony.org, en donde encontrará información sobre nuestro ministerio y estamos muy felices de iniciar la iglesia presencialmente. Ahora hablaremos del poder de la oración en su segunda parte. Dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mis hermanos y mis amigos, el Señor quiere mantener una relación personal con cada uno de nosotros. Quiere que esta relación constituya el aspecto más profundo, trascendental, satisfactorio y gratificante de nuestra vida. Hay quienes piensan que el Señor está muy ocupado en otras cosas para preocuparse por ellos y sus inconvenientes. Y que estos inconvenientes terrenales carecen de importancia para Él. Hay algunos que se consideran indignos, otros se sienten culpables o avergonzados de ciertos actos que han cometido. La oración es comunicación personal con Dios. Esta definición es muy amplia. Lo que podemos llamar oración incluye oraciones de petición por nosotros mismos y por otros, a veces llamadas oraciones de petición o intercesión, confesión de pecado, de adoración, de alabanza y acción de gracias. Y también comunicaciones de Dios para indicarnos su respuesta. Bien, mis hermanos, vamos a tocar 3 puntos. Primero, Wayne nos describe por qué Dios quiere que oremos. La buena comunicación fortalece la amistad. Dios nos invita a hablar con Él para que seamos sus amigos. A medida que hablamos con Dios, nos acercamos a Él y Él se acercará a nosotros. Santiago capítulo 4 versículo 8 nos dice: Jehová está cerca de todos los que le invocan. El Salmo 145, 18, cuanto más le oremos, más estrecha será nuestra amistad con Él. La gracia está en acercarnos a Él. La oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos, porque Jesús mismo nos dijo: su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo capítulo 6, versículo 8. Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza en Dios y es un medio por el cual nuestra confianza en Él puede aumentar. De hecho, tal vez el énfasis primordial de la enseñanza de la Escritura sobre la oración es que debemos orar con fe, lo que quiere decir en confianza o dependencia en Dios. Dios, como nuestro Creador, se deleita
en que confiemos en Él como sus criaturas, porque una actitud de dependencia es la más apropiada para las relaciones entre el Creador y la criatura. Orar en humilde dependencia también indica que estamos genuinamente convertidos de la sabiduría, amor, bondad y poder de Dios. Y ciertamente de todos los atributos que forman su excelente carácter. Cuando oramos verdaderamente como personas en la totalidad de nuestro carácter, nos relacionamos a Dios como persona en la totalidad de su carácter. Por tanto, todo lo que pensamos o sentimos en cuanto a Dios se vuelve expresión en nuestra oración. Es solo natural que Dios se deleite en tal actividad y ponga tanto énfasis en ella en su relación con nosotros. La Escritura muchas veces enfatiza la necesidad que tenemos de confiar en Dios al orar. Las primeras palabras del Padre Nuestro que nos dicen: Padre nuestro que estás en el cielo, en Mateo capítulo 6, versículo 9, reconocen nuestra dependencia en Dios como Padre, amante y sabio. Y también reconoce que Él lo gobierna todo, desde su trono celestial. Por ejemplo, Jesús compara nuestra oración con un hijo que pide a su padre un pescado o un huevo, en Lucas capítulo 11, 9 al 12. Y luego concluye: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas 11, 13. Así como los hijos esperan que sus padres provean para ellos, Dios espera que miremos a Él en oración. Continuamos ahora con un segundo punto: la eficacia de la oración. Es un buen punto, mis hermanos, para crecer, para alimentarnos más de la relación y la comunicación con Dios. ¿Cómo funciona la oración? ¿Acaso la oración no solamente nos hace bien, sino que también afecta a Dios y al mundo? La oración cambia la manera en que Dios actúa. Santiago nos dice: no tienen por qué no piden. Santiago 4:2. Él implica que el no pedir nos priva de lo que Dios nos daría si lo hacemos. Oremos y Dios responde. Jesús también dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Lucas 11, 9 y 10. Jesús hace una conexión clara entre buscar cosas de Dios y recibirlas.
Cuando pedimos, Dios responde. Vemos cómo esto sucede muchas veces en el Antiguo Testamento. El Señor le declara a Moisés que va a destruir al pueblo de Israel por su pecado. Lo dice en Éxodo capítulo 32, los versículos 9 y 10. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Éxodo 32, 11 y 12. Después leemos: entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Éxodo 32, 14. Cuando Dios amenaza con castigar a su pueblo por su pecado, nos declara: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda Crónicas 7, 14. Cuando el pueblo de Dios ora con humildad y arrepentimiento, entonces Él oye y perdona. Las oraciones de su pueblo claramente afectan cómo actúa Dios. De modo similar, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Nosotros confesamos y entonces Él perdona. La oración eficaz es posible gracias a nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Este es un tercer punto que estamos tocando. Debido a que somos pecadores y Dios es santo, no tenemos derecho a entrar a su presencia. Necesitamos un mediador que intervenga entre nosotros y Dios y que nos lleve a la presencia de Dios. La Escritura enseña claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pero si Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, ¿oye Dios las oraciones de los que no confían en Jesús? La respuesta depende de lo que queremos decir por oye, puesto que Dios es omnisciente. Él siempre oye en el sentido de que tiene conocimiento. El conocimiento de las oraciones que hacen los inconversos que no acuden a Él a través de Cristo. Dios puede incluso de tiempo en tiempo contestar sus oraciones debido a su misericordia y en un deseo de llevarlos a la salvación en Cristo. Sin embargo, en ninguna parte Dios ha prometido responder a las oraciones de los que no creen. Las únicas oraciones que ha prometido oír, en el sentido de escuchar con un oído compasivo y responderles cuando son hechas conforme a su voluntad,
Son las oraciones de los cristianos que ellos elevan a través del único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6. Entonces, ¿qué de los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Cómo pidieron ellos? ¿O cómo ellos pudieron acudir a Dios a través de Jesús, el mediador? La respuesta es que la obra de Jesús como nuestro mediador estaba prefigurada en el sistema de sacrificios y ofrendas que los sacerdotes hacían en el templo. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 28. No había ningún mérito salvador inherente en ese sistema de sacrificio, dice en Hebreos 10, 1 al 4. Sin embargo, mediante el sistema de sacrificios, Dios aceptaba a los creyentes en base a la obra. Esa obra futura de Cristo que estaba prefigurada por ese sistema. Romanos 3, 23 al 26. La actividad de Jesús como mediador se ve especialmente en su obra como sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, que ha sido tentado en todo de la misma manera que a nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4, 14 y 15. Dios exige, busca y pide nuestra adoración, ya que Él la merece, porque la naturaleza de un cristiano es el adorarlo y nuestro destino eterno depende de ello. Hoy es el tiempo de salvación. Acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal y su sangre preciosa le dará la vida eterna. Bendiciones. Que tenga un feliz día.